Bueno, me encanta que cada vez que Norma está con nosotros es un privilegio, Norma, de verdad. Norma Morandini, senadora nacional, no hace falta decirlo ya. Así que muchas gracias. Gracias, no, siempre como es bueno cuando uno es bien tratado, entonces puede dar lo mejor. Sí, bueno, es lo que mereces recibir, ni más ni menos. Norma, bueno, hay muchos temas, diría yo, en los últimos tiempos que son tantos, que yo decía hoy en la presentación, que tienen que ver con la ética, con la forma de comportarse, con la forma en que uno fue educado también, ¿no? En la infancia, con los valores. Me estoy refiriendo concretamente a muchas investigaciones que hoy están abiertas. El Senado vivió una hace muy poco a propósito del caso Chicone, pero creo que puntualmente, más allá de que obviamente podemos hablar de esto, hace a un todo de la sociedad. ¿Qué cosas hoy tienen valores? ¿Qué cosas son importantes? ¿Cuáles son los ejemplos que recibimos de arriba hacia abajo? Y un profundo deterioro, que no lo digo yo, que viene sufriendo la educación argentina. Entonces, yo te quería proponer, si como inicio te parece, hicimos un brevísimo informe, muy breve, lo que permite el tiempo, sobre la educación. Y nos da un puntapié como para comenzar. ¿Te parece bien? Sí, claro. Vamos a verlo. El modelo de escuela vertical, ordenada y obediente se desarmó. Y como en la sociedad todo está en discusión, concluyeron en el cuarto foro por la calidad educativa argentina, organizado por la Asociación Civil Proyecto Educar 2050. El Observatorio de Educación Básica Argentina registra que el 62% de los directores de escuelas primarias y secundarias del país tiene menos de 5 años de antigüedad en sus cargos. Esa misma antigüedad tiene el 56% de los maestros de primaria. El directivo de escuela, que ejerce su función como verdadero líder, constituye el eslabón inicial de un círculo virtuoso. La alta rotación de los directores, figuras clave de las escuelas, muestra que los capitanes del barco no pueden aguantar la presión. En base al análisis del proyecto Educar 2050, el Ministerio de Educación de la Nación, el BID, el PNUD y CEPAL proveen los siguientes datos. 600.000 jóvenes de entre 12 y 17 años están fuera del sistema escolar. 58% de los argentinos de entre 25 y 64 años no han completado la educación media y el 2,5% son analfabetos. El 50% de los adolescentes de 13 años no entienden lo que leen y otro 50% abandona el secundario. Solo el 6,4% del Producto Bruto Interno se invierte en educación. Para que se produzca una mejora importante es crucial que haya liderazgos fuertes y tomar a la educación como prioridad a nivel político y social. Un programa nacional que apoye, capacite y motive a los directores de escuelas del país y que comience por los que tienen a su cargo las zonas más necesitadas contribuiría a la mejora docente y a su reconocimiento como llave indiscutible para la mejora de la educación argentina. Y bueno, decías al inicio tanto, pero creo que es tanto que remite solo a un todo, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos una sociedad muy contaminada por la cifra de la economía. Y solo hablamos de la economía y nos hemos descuidado de lo que significa el valor. Claro. El valor es la legalidad compartida, es saber para qué se educa. Yo hace 2 años que vengo advirtiendo el adoctrinamiento. Entonces yo que me alfabeticé, Evita me ama, Perón me cuida, mi generación se hizo montonera. No estoy haciendo juicio de valor, estoy haciendo una constatación de tipo histórico. Sí. Entonces me parece que hay una palabra que ya no usamos en nuestro país, que es responsabilidad. ¿Para qué educamos? Cuando se debatió la ley del matrimonio igualitario, los niños leían los diarios en las escuelas. Y yo decía, esto es un disparate. El niño tiene que aprender en la escuela a no discriminar, no a participar del debate adulto. Me parece que también hemos tenido todo el debate en torno a la educación de algo que por supuesto es fundamental, que es el presupuesto. Pero resulta que tenemos un periodo con un gobierno que, es decir, que el Congreso ha votado una partida importante, más que en otros periodos, y sin embargo esto nos da como resultado las cifras
que dabas que son perturbadoras. Que digamos que está toda la educación en el mundo en crisis, porque todo ha cambiado y lo único que no ha cambiado es la forma de dar clase con un maestro al frente de un pizarrón. Hay un gran debate en el mundo en torno a la educación. Escuchaba los otros días un educador inglés que decía que en todas partes del mundo se sigue insistiendo con la educación de la matemática y las ciencias exactas, cuando en realidad habría que apelar a la creatividad, y ponía como ejemplo que el niño es el único que no tiene miedo a equivocarse. Seguro. Entonces él siempre está intentando, los adultos siempre tenemos miedo a equivocarnos porque tenemos un ojo que nos mira, un deber ser social. Y un pensamiento, si vos me permitís una interrupción, Norma, que yo tengo la sensación que nos proviene de nuestra educación enciclopedista, en el cual el 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente iba encadenado, un pensamiento diferente al que, por ejemplo, bueno, lo digo en la literatura, planteaba Borges a partir de una teoría panteísta en donde al unísono ocurren un montón de cosas que hoy el niño ya percibe, porque lo percibe con la informática. Los niños no estudian solo o no leen solo matemáticas, solo historia, solo literatura. Es tan fuerte lo que les viene de afuera que se aburren. Yo tengo la sensación de que a veces depende eso, por un lado, docente, yo la verdad que no soy especialista en educación, lo que tengo es la observación y un poco el sentido común. Sí. Ahora es complicado porque a mí me preocupa mucho la violencia en los niños, ¿no? Entonces yo digo, si la presidenta se ríe del pelado, ¿cómo uno le puede educar a un niño no te rías del gordo? Si el discurso adulto es un discurso de confrontación, de no respeto al otro, ¿de qué manera uno puede educar somos iguales ante la ley? Cuando estamos todo el tiempo denunciando que no somos iguales ante la ley porque la ley no se cumple, ¿no? Pero ya poner en debate, convocar a los mejores, y tal vez el gran desafío es humanizar el debate. Yo escuchaba los otros días, siempre hablamos de las cifras, las cifras, las cifras. Yo cuento siempre un niñito en la calle para pedirme una moneda, se me paró y me dijo, doña, soy un pobre. A mí me dio una congoja porque la identidad social no es la pobreza. No puede ser que un niño, a fuerza que escucha todo el tiempo la pobreza, ya haya asumido como su identidad la pobreza. Pero Norma, ¿no? Hubo cosas muy tristes también esta semana, diría yo, porque también que un director de cine diga, me mandaron la DGI, no sé cómo me la mandan, si yo fui montonero y pertenecía a la JP, también es un signo muy fuerte. Porque no debería ser ni un mérito ni un desmérito, forma parte de nuestra historia. Es que el miedo nos denigra. Yo digo, un día habría que poner en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre el derecho a vivir sin miedo. Claro. Porque nada denigra más que tener miedo. Debe saber la ciudadanía que no hay razones, la ley nos garantiza el derecho a decir. Hasta que alguien diga con todas las letras, le vamos a prohibir que diga. Claro. Pero no anticipemos nosotros, no nos callemos, no asumamos esto que se va creando como miedo. Si la ley nos garantiza el derecho a decir, defendamos el derecho a decir. Porque si no, ahí vamos, esto es una sociedad que va perdiendo su dignidad y muestra lo que es su peor cara. Pero no quería dejar de terminar lo que en relación a la cifra. Los otros días escuchaba una cifra que de 10 niños solo 3 les festejan el cumpleaños. Y a mí eso dice mucho más que el que uno diga no termina en la escuela. Porque si uno a un niño no le puede decir qué lindo que hayas llegado a la vida, celebremos que has nacido, qué lindo, te vamos a cuidar porque sos un niño, porque necesitamos de que seas un hombre futuro, bueno, todo lo que significa el celebrar la vida, ¿no? Sí. Entonces, me preocupa mucho que nunca el debate nuestro sea un debate de valores. Y la gente cree que cuando decimos valores, los valores son los valores compartidos, los valores de la legalidad democrática, los valores de ciudadanía. Yo estoy sentada ahora todos los martes y jueves, pues están las audiencias, integro la Comisión de Unificación del Código. Y como yo no soy abogada, me parece que no puede ser que sea una casta de jurista, porque la Constitución no dice que... Los mejores constitucionalistas en Estados Unidos no eran abogados. Hay que estar, y además la filosofía del derecho a mí me da una gran oportunidad para estudiar.
Y siempre tengo la sensación de una esquizofrenia, ¿no? Se nos habla del país multicultural, de la tolerancia, del país diverso, y después tenemos el discurso del poder que se ha convertido en un poder en sí mismo. Es el que nos da permiso, cómo tenemos que hablar, si tenemos que hablar o no. Ahora, hay una cosa muy seria que hay que registrarla, que es lo que ha pasado con la Asociación de Defensa del Consumidor del exdiputado socialista Polino, que él lo que hace es nada más que un monitoreo. Lo han penalizado por eso. Lo han penalizado, y lo que penalizan a él, no, penalizan a los ciudadanos. Que no acceden a la información. Primero, que no acceden a la información, o que tienen esta ONG que los representa ante la justicia. Al tener una ONG penalizada en la justicia, se caen todos esos juicios. Entonces se está penalizando no a una persona, se está penalizando lo que esa persona representa en términos de opinión pública y de representación de derechos de consumidor. Ahora, Norma, yo creo que en tu historia vos también has tenido la oportunidad de conocer a nuestra Presidente hace bastantes años, como me ha pasado a mí, digo, por peso de historia que uno tiene de edad. ¿Qué crees que pasa en torno a este fenómeno del kirchnerismo, que en principio parece que no están dispuestos a escuchar en la diversidad? Yo digo, sin abrir juicio de valor, que cuesta mucho que escuchen voces disidentes, que las tomen o no en cuenta, pero que la escuchen sin enojarse, sin penalizarla, sin sentir que alguien por pensar diferente puede ser perseguido desde algún lugar. Yo hago bromas y digo, ojalá no pase, pero me parece que va a llegar un momento que aquellos que hemos sido opositores de frente, leales en el sentido de decir lo que pensamos, vamos a terminar defendiendo a la presidenta, porque a mí me impresiona que aquellos que dicen defenderla o dicen cosas que yo como opositora jamás se me ocurriría ni pensarlas ni decirlas. Entonces me parece que hay un gran simulacro, que quienes tendrían que cuidar de la presidenta son los aplaudidores. Me parece que es decir, este disparate de que alguien pueda pensar que hay que reformar la Constitución para abrirle el camino a la reelección, con todo lo que le ha pasado a este país, la democracia es alternancia de poder, que el que gobierna hoy, mañana es oposición. Esa es la riqueza de una democracia, esa es la riqueza de la participación, esa es la riqueza. Las elecciones no son plebiscitos. Cuando la presidenta, que no debatió en la época de la campaña, pero en su propaganda, nunca dijo que iba a reformar la Constitución, nunca dijo las cosas que se están escuchando ahora en relación a la propiedad privada, es decir, todo lo que es la normativa, es decir, constitucional y de tradición en nuestro país. Entonces digo, están utilizando los mecanismos de la democracia para debilitar a la democracia. De modo que me parece que hoy hay que ser enfático, todos los sectores, hay que decir no a la reelección, porque esto es ir en contra de lo que nuestro país ha sido, que vivificó la democracia. Pero además tuvimos la experiencia dictadura de los 90. Por eso además, digo, pero nosotros nunca hemos apreciado la democracia. Era un valor burgués. Ser liberal, acá se dice con un gran desprecio, ignorando que ser liberal son los derechos humanos. Que hoy las democracias caminan hacia las democracias sociales porque garantizan los derechos económicos y sociales que tiene que garantizar el gobierno. Ahora, no es el gobernante que concede porque es buenito derechos, ¿no? Yo digo esto, ¿no? Con todo el derecho a equivocarse que cada ser humano tenemos, tal vez en la primera experiencia que fue la que presenta, vivida, digo, en estos últimos tiempos, ¿no? Carlos Menem, a propósito de lo que fue el Pacto de Olivos y la posibilidad de reelección, hubo voces muy altisonantes, muy prestigiosas, que mostraron a la sociedad la inconveniencia de que eso ocurriera. Y hubo una sociedad que acompañó con el voto la decisión de que eso no fuera. Ahora, estamos en la otra década y otra vez la misma repetición, cuando se sabe que los países que crecen en democracia no es a partir de modificar la Constitución para las reelecciones. Entonces uno dice, es gente inteligente, es gente preparada. Yo realmente creo que nuestra presidenta es una persona instruida. Sí, pero utilizan mecanismos que yo digo que es raro que se utilice la mentira, que se utilice el creer que a la gente hay que decirle cómo piensa, esa concepción de tutelar de nuevo a la ciudadanía. De manada. Yo escucho, veo, todos tenemos derecho a decir, pero ¿quién es carta abierta? Claro.
son intelectuales que tienen todo el derecho y la obligación del privilegio de poder hablar en nombre de otros, pero sobre todo el gran privilegio que significa la educación, ayudar a que la ciudadanía entienda, crezca sobre sí misma, se eduque. Digo, que me den un ejemplo de progreso fuera de la democracia. Hemos venido a inventar. No lo hay. Es decir, yo cuando vuelvo a escuchar ahora en relación al código, ahora negamos toda la tradición de donde venimos y ahora vamos hacia Latinoamérica y le vamos a enseñar al mundo de nuevo. Otra vez. Un país lastimado por haber sido orgulloso, por haber sido soberbio. Seamos humildes una vez. No importa cómo nos miren los otros, es cómo nos miramos nosotros. Tenemos que tener respeto a nosotros mismos y sin democracia no hay progreso. Norma, gracias. Siempre es un placer, siempre nos queda corto. Muchísimas gracias de Bodegas de Fin del Mundo. Gracias por haber estado acá. Voy a leer con la presentación. Sí. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles. Envío un cariño muy grande a todo Mar del Plata. Bueno, Humberto Mejías, que he estado con ellos, he estado este fin de semana en Mar del Plata y bueno, la verdad me encuentro con afectos muy, muy valorados para mí. Así que bueno, un cariño para todos ustedes y el miércoles a las 21 estaremos acá. Ngoma